SECA. Centro de Estudios de las Culturas Africanas. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por recibirnos aquí en el Centro de Estudios de las Culturas Africanas. Hoy tenemos que platicar contigo de algunos temas muy relevantes para el centro y nos gustaría que nos platicaras en estos 5 años del centro, ¿qué ha sido lo más destacado que ha habido en estos 5 años? ¿Qué te gustaría platicarnos? Sí, hemos estado en contacto constante con la Embajada de Nigeria, con la Embajada de Costa de Marfil sobre todo, para tener intercambios culturales. Y eso, bueno, el último intercambio que participamos fue en el izamiento de la bandera de Costa de Marfil, sí, en la Avenida de las Naciones en Teotihuacán. Ah, muy bien. Estuvimos ahí nosotros presentes y en este instante tenemos un convenio que se firmó también con la Casa del Caribe de Santiago de Cuba. Ok. En donde tratamos de que ese intercambio cultural sea más frecuente. Y más formal, ¿no? Y más formal. Okay. Sí, se firmó un convenio muy explícito donde vamos a mandar nosotros investigadores a Cuba, a Santiago, o a cualquier parte de Cuba, y ellos van a enviar también, nosotros vamos a solicitar que vengan aquí investigadores, no tan solo a nivel de religioso, sí, sino investigadores en todos los sentidos. Social, cultural, político, económico. Sí. Finalmente el acercamiento entre instituciones de este estilo y en esta forma permite, como dices, formalizar algo que ya se hace de una manera informal o casual, sí. Y si se hace así más estructurado, yo creo que van a tener mayores avances y mayor alcance. ¿Podrías darme algún ejemplo de algún área donde vayan a trabajar? Por ejemplo, la religión. Sí, sobre todo en esto vamos a tratar de ser pioneros. ¿En qué sentido? Las diferentes asociaciones que existen de religiosas, tanto de Ifá como de Ochá, así se les denomina a estas religiones, ya traen ciertos, llamémosle ciertas prácticas viciadas, que han perdido el origen de lo que es realmente la práctica tradicional. En la práctica tradicional se tiene una palabra que se llama Ubuntu. El Ubuntu lo definía el arzobispo de Mustutu. Él nos decía que el dar a las personas, apoyarlas sin causarles daño dentro de lo que ellos quisieran hacer, sí, eso iba a generar que todos convivieran sanamente. Hay muchos videos en las redes donde ponen a varios niños corriendo tras de varios dulces y al final cuando les dicen el que llegue primero se lo va a ganar, sí, se va a llevar todo, y él espera a los demás y dicen, bueno, si tú llegaste primero, ¿por qué no te lo llevaste? Porque estoy buscando el bien común. Sí. Ese es el Ubuntu. Y esto ya se ha perdido en estas prácticas. Ahora, desafortunadamente aquí en México, ya hasta los antropólogos a este tipo de prácticas ya las encajonaron y ahora ya le llaman tradición orisha. ¿Qué quiere decir esto de tradición orisha? Que son prácticas sincréticas que se originaron aquí en nuestro país. Aquí ya vemos que en las prácticas ya encontramos la Santa Muerte. Sí, ya tiene elementos que no son del origen. Y yo creo que es necesario siempre, como dices, habrá que rescatar los elementos que la hacen ser, claro, y desechar los que no son, los que la desvirtúan, o si se adaptan algunos o se adoptan, que sea un consenso, ¿no? Yo creo que esta colaboración que van a dar ustedes va a ser parte de esto y va a servir como marco de referencia para saber qué práctica se está haciendo y cómo se está haciendo, y que todos estén de acuerdo en que así es como se practica, ¿no? Y tenga ese lugar que le corresponde. Sí, aquí cabe mencionar, hay un refrán que en Cuba es muy, muy tradicional, que dice que cada quien lee en su libro. Tal vez muchos van a estar en desacuerdo. No, SECA no viene a imponer, para nada. Viene a sugerir. Venimos a sugerir, ¿por qué? Porque imaginemos que una persona que se inicia, no quería tomarlo, pero bueno, lo voy a decir, dentro de la santería, ¿qué ocurre?
se inicia después de su año de yaboraje que tiene que pasar. Comienzan a consultar, comienzan a hacer infinidad de ritos y rituales, ceremonias, las cuales no son reales. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que aprendieron de sus padrinos también viene erróneo. ¿A qué se debe esto, Mariano? ¿La gente lo hace por ignorancia? ¿Lo hace por mala gente? Porque hay un refrán que dice que la gente actúa mal por ignorancia y no porque sea mala gente. ¿Tú crees que a veces sea esto? Que ignoran la base de la religión, ignoran la formación, ignoran los elementos y pareciera que están actuando de mala fe, pero es más por ignorancia. ¿O cómo observas tú esto? No, sí, son por dos causas. 1, la ignorancia. 2, el beneficio económico. La parte económica también. La parte económica mercantilista que se ha dado dentro de estas prácticas religiosas. Imaginemos que muchos van a Cuba, la ven como la Meca, Meca, la sede. Sí, la sede de todas estas prácticas. Y dicen, bueno, si ya me cobraron, imaginemos, $3,000 por hacerme determinado ritual, ¿yo cómo voy a llegar aquí a México a cobrarte menos? Sí. Entonces se vuelve como una referencia. Se hace más, la referencia es más mercantil que realmente religiosa o que realmente el beneficio que puede tener la gente de una práctica correcta. Correcto, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, primero ya entró el mercantilismo. Después, porque yo lo digo, es bueno, es real. Lo que le digo, lo que mencioné hace rato, cada quien su libro. Sí. Él va a decir que lo que tú haces está mal hecho y lo que yo hago está bien hecho. Entonces, ¿qué es lo que propone Seca? Seca fue criado para los universitarios y los no universitarios. En conjunción, vamos a traer de Santiago de Cuba gente que sí sabe, preparada a nivel doctorado, que han hecho sus tesis en licenciatura, en la licenciatura, en la maestría o en el doctorado de las religiones tradicionales africanas. Llámales Ifá, llámales santería, llámale palo, llámales abacua, como le quieran llamar, todas las ramificaciones que hay. Y en ese instante, ¿qué es lo que va a pasar? La visión va a ser diferente. ¿Por qué? Porque estos personajes que van a venir no tan solo son doctores o maestros, sino que son practicantes. Porque hay un grave error que cometen los antropólogos, porque se basan sus investigaciones en el informante. El informante es quien los lleva con las diferentes personas. Y finalmente es una información mediada, no es directa. Muy bien, Mariano. Creo que todo esto que mencionas de estos expertos y esta gente que va a venir, si yo estoy interesado, si yo tengo alguna práctica o me gusta la cultura, la religión, ¿cómo me puedo acercar con ustedes para poder acceder a estos expertos, a esta gente preparada que va a venir con su experiencia, su conocimiento? ¿Cuál es el procedimiento? Nuestras diferentes, en la página, las diferentes redes sociales que tenemos, va a aparecer la información para que, si así lo desean, tomen los cursos y se afilien a Casa de Caribe y Seca. ¿Hay un costo? ¿Tiene un costo afiliarse? No, ningún costo va a tener afiliarse. Tal vez vamos a tener en los cursos los gastos de recuperación. Porque tenemos que pensar que ellos van a venir. Sí, yo tengo entendido que la mayoría de tus actividades son gratuitas. Así es. Desde temas religiosos, temas culturales, música, danza, muchos de estos están. Entonces, podemos estar pendientes de las redes, de tu página, para que la gente sepa en qué momento va a estar el experto, qué tema va a traer, y los interesados pues se acerquen con nosotros y sobre todo que se afilien a tu página, ¿no? ¿Cómo se afilia uno? ¿Te escribe un correo? ¿Cómo va a estar? Va a aparecer el formato en las páginas y en el Face también. Un registro digital. Un registro digital. Muy bien, para estar pendiente de la gente y ustedes ahí le dan respuesta y seguimiento a todo lo que quiera la gente. Es correcto. Aquí lo más importante es de que, ojo antropólogos, no venimos a africanizar, a pesar de que Centro de Estudio de las Culturas Africanas lo retome, o la iniciativa de dar a conocer las culturas africanas, no quiere decir que vamos a que se vuelva bien africano los ritos tradicionales. No. Sabemos que ya existe una
sincretización en Cuba, aquí en México con la Santa Muerte, en fin, pero tenemos que ir, quitando todos los elementos viciosos que pueden provocar daño a la sociedad. Ejemplo, vamos en la calle, que es lo que a mí más me preocupa, que muchas personas, por su religiosidad, traen collares a la vista, o andan vestidos de blanco. Pero por los medios de comunicación, ¿qué ha pasado? Estereotipos. Sí, ya hay estereotipos. Dicen, inmediatamente ven a una persona con collares, es un delincuente. Y la juzgas. Y la juzgamos. Ahora, si va a una oficina, también nosotros tenemos la culpa, porque esas personas que trabajan en las oficinas dicen, si te metes conmigo, te voy a hacer brujería. Entonces ya están satanizando, por así llamarle, sí, a este tipo de prácticas. Sí, sí. Y ahora ya las están viendo como todo lo negativo. Si nosotros en el refrén dimos esa plática y vimos un poco el futuro, llamémosle así, en la embajada de Nigeria, de Costa de Marfil, perdón, en el 2019, también les expusimos la idea de que 0 sacrificios animales y fuera sustituido por agua de coco y algunos otros ingredientes, que en mi libro de Desnudando la piel, ahí aparece la fórmula, llamémosle así, y da el mismo resultado en cuestión magnética, porque sabemos que la sangre contiene hierro y el hierro atrae el magnetismo. Queremos ir un paso adelante y tomando conciencia de que esto debe de cambiar. Si aman realmente las religiones que profesan y se sienten orgullosos de andar vestidos de blanco en la calle, deben de cambiar su forma de pensar, de actuar y de practicar este tipo de religiones. Porque de lo contrario, así como fuimos visionarios en esa ponencia, que en la actualidad ya se está dando todo, ¿qué va a pasar a 3, 4 o 5 años? ¿Cuál es el futuro de estas religiones? Imaginemos en México que por las malas prácticas religiosas prehispánicas, tiendan a desaparecer o a ser mal vistas. Va a suceder lo mismo con ese tipo de religiones. Sí, por falta de información, por una falta de entendimiento. Yo creo que la gente debe tiene que saber que finalmente somos seres que estamos en una sociedad, entender los valores de esa sociedad, la visión que tiene esa sociedad y adaptarnos también en la medida de lo posible, porque es un intercambio ganar-ganar, ¿no? Se está buscando eso, no se busca africanizar y imponer, pero también de ese tamaño, de esa forma, de regreso, que nos respeten las prácticas y lo que nosotros hacemos. ¿Alguna otra iniciativa que quieras destacar, trabajo que hayan realizado estos 5 años y que tú creas que la gente pues debería estar más atenta o más interesada en estos trabajos que han hecho en estos 5 años? Claro, nosotros propusimos junto con el fundador de la primera Feria Internacional del Libro en Coyoacán, que la primera feria, que fue el año pasado, fuese africana. Estuvo Costa de Marfil, la embajada de Costa de Marfil, estuvo Nigeria, estuvo la comunidad congoleña de aquí en el país, estuvieron alguna comunidad de Ghana. Se vistió de África la primera Feria Internacional de Coyoacán. SECA estuvo también ahí, tuvo su stand. ¿A qué voy? SECA divulga en todos los medios la cultura africana y la cultura religiosa, pero siempre y cuando sea con honestidad y sea con principios éticos, porque en la actualidad es lo que se ha perdido en estas prácticas, principios y ética, lo que ha llevado a que se vean como grupos de delincuencia organizada. Esto no puede ser. Claro. Definitivo. Entonces, sí, esto quiero destacar, que SECA siempre está divulgando. Mariano, dentro de todo este trabajo que ustedes han realizado, que ha implicado una gran inversión en tiempo, esfuerzo, dinero, ¿qué es lo que sigue para SECA? ¿Cuáles son los principales retos que ves a futuro o tus proyectos inmediatos futuros? 1. Que México, así como Cuba,
lo ven como una meca religiosa. México a futuro sea vista de igual forma. Un referente para la región. Un referente para parte de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no quiere decir que vamos a arrestar a Cuba, no, para nada. No. Al contrario, vamos a estar bien hermanados, de tal forma que esa fraternidad que se está llevando a cabo sostenga a la otra. En este momento que fuimos al 42 Congreso de Santiago, nos dimos cuenta que en las ponencias que se presentaba por oriundos de Santiago y bueno, de la isla, de todo Cuba, de toda isla, también tenían el mismo problema, pero a menor escala. Llamaron al doctor Giovanni, que es un gran criminalista, el señor, las autoridades del aeropuerto José Martí, para que él pudiese decir si esas divinidades o esos santos que iban a salir fuera del país tenían algún problema. Cuando él llegó, efectivamente desarmaron todo y llevaba huesos humanos. Ahí se están dando, uno, ¿de quién son? Sí. Dos, problemas infectocontagiosos, biocontagiosos, porque el hueso no sabemos si está preparado o no está limpio. Sí. A donde llegue eso, va a traer problemas. ¿Por qué? ¿Porque no hay una norma o porque se saltan la norma? Porque se saltan la norma. Ok, entonces puede ser hasta causa de delito. Claro, es un delito, definitivamente ya es un delito. Al igual que aquí en México es un delito. Claro. Por eso es de que SECA está trabajando en normar o que se concientice la sociedad que eso no se debe de hacer. Eso no es religión tradicional africana. Eso, desde mi punto de vista, es fanatismo, sugestión y nigromancia. Sí. Eso no cabe, no tiene cavidad en SECA, desde ahorita les digo. Y todas las personas que quieran acercarse a SECA y se afilien, van a tener que estudiar. Y no los libros o copias que les venden en Sonora, para nada. Desde ahorita les digo, todos los personajes que han salido de aquí, como les dije hace un instante, nos vamos a tesis, nos vamos a libros, a nivel universidad, a nivel de personajes de gran renombre, con doctorados, como les comentaba. Eso es lo que quiero que hagamos, para que nuevamente, si le quieren llamar tradición orisha 100% mexicana, pero que haya un sustento y sobre todo ética. La propuesta de valor que hacen ustedes o su gran diferenciador con respecto a otras asociaciones o asociaciones, clubes religiosos o culturales u otro tipo de centros que también se enfocan en África, sería esta parte de que son más estructurados, más serios, más formales y, como dices, con un sustento más de estudio, que sería esta gente experta que los van guiando también. Esa es una gran diferencia que tienen. Perdón que te interrumpa, te lo voy a contestar con una... Voy a hacer referente primero a un concepto que me encanta, es el que más me encanta, que es el concepto de historia. Dice que la historia es la ciencia que estudia los hechos más importantes del pasado humano para comprender su presente y proyectarse hacia el futuro. Totalmente. Ese concepto me interesa mucho. Ya nos dimos cuenta que en las diferentes asociaciones yorubas, inclusive en Cuba, en la que está en La Habana, tuve la oportunidad de platicar en Santiago con el dirigente de la asociación yoruba, y le hice ver sus errores. Sin miramientos, afilian a personas. Sí. Ok, te hiciste una ceremonia, ya quieres, asóciate. Paga los derechos que tienes que pagar, administrativos, y ya tienes tu carnet. Y eso les da pie a que mis paisanos lleguen aquí y digan, mira, ya tengo mi carnet. Ya tengo mi carnet y por lo tanto ya estoy Juan Camané, como dicen los mexicanos. Ya estoy listo, ya estoy preparadísimo. Lo que venga. Claro, cuando realmente no es cierto. Y ese error no lo vamos a tener aquí. Sí. Lo vamos a eliminar. 2, no les vamos a permitir, quien quiera, eso sí, pueden entrar, se pueden afiliar, pero si toman un curso aquí, 1, requiero antecedentes no penales porque vamos a eliminar por completo a los delincuentes de estas prácticas religiosas. ¿Por qué? Porque hay gente que se dedica a robar autos, a defraudar.
Y que vinculan secuestrar, y que vinculan su actividad delictiva con la religión. con la protección. Y que no tienen nada que ver. Nada que ver. Por eso quiero también eliminar algunos odúes. Hay una divinidad que se llama Orula, y Orula se dice por ahí en un odú, en una historia que le permite delinquir a algunas personas siempre y cuando hagan un determinado ritual. Okay. O hay otra divinidad que se le robó sus dones, sus facultades, sus poderes a otra divinidad. Entonces de ahí ya se empieza a ver que se puede delinquir dentro como una licencia. Es correcto. Y todos esos odúes, esos pataquis, como se les conoce, historias, vamos a formar un congreso en México y con el auspicio de la Casa del Caribe, para que se elimine. Y en el próximo congreso de la Casa del Caribe, allá en Santiago, ya llevemos propuestas. México ya lleve sus propias propuestas y entonces se amalgame. Sí. Y esto pueda cambiar. Mariano, ese es un gran reto que estás mencionando. Suena bastante complejo y tiene también, como decimos, pues la gente finalmente a la que se afecta, no sus intereses. ¿Hay algún otro trabajo en el que además estén trabajando a futuro, alguna otra actividad que estén desarrollando que tú lo veas como de aquí a un mediano plazo, un largo plazo? ¿Dónde ves tú a Seca en 5 o 10 años? Wow. Mira, ahorita sería ir más allá, ¿no?, de lo que podría decirte. ¿Por qué? Porque si con lo que hemos hecho, la gran mayoría de las asociaciones yorubas me odian, porque no les estoy quitando el negocio, ¿sale? Y les estoy pidiendo que lo regulen, sí, que cambien su mentalidad. Si continuamos en esta línea de trabajo, me van a odiar más. Pero como decías tú hace rato, si la estás invitando al diálogo, a que haya una concertación, una plática, un buscar el bien común, un ganar-ganar, no tendría por qué ocurrir. Claro, no depende de ti que ellos acepten, Claro. pero esa es la invitación que tú tienes. ¿Sí? O tú dices, no trabajo nunca con ellos. Va a haber de gente que no lo quiere hacer. Pero la que sí, la vas a recibir. Claro, bien recibida, y vamos a cambiar México. Eso es lo más importante, Mariano. Yo lo hago esto porque amo mi país y amo las religiones tradicionales africanas. Cuando uno se adentra en ellas, coincidimos con cualquier otra religión, con cualquiera. Por eso es de que en África hay pentecostés, hay cristianismo, hay judaísmo, hay mormones. ¡Wow! ¿Por qué? Porque se amalgaman a lo tradicional. Y están homologadas. La práctica que se hace en un país se hace en otra. Correcto. Y están reguladas, y están autorizadas, y están, como te decía, homologadas en sus normas, en sus prácticas. ¿Podríamos decir que tú le quieres devolver su brillo y esplendor a las religiones africanas y estas prácticas que hay? Sí, sí, con la característica latina, y sobre todo mexicana, ¿sí? Tomando en base ahorita a Cuba. Sí. Mira, cuando salimos de La Habana a Santiago, no nos quisimos ir en un vuelo, quisimos irnos vía terrestre. Y es hermosísimo, 9, 10 de la noche, que tú ves afuera de las casas a personas chateando, y con su puerta atrás abierta. Y pasan la gente y los saludan. Uno se baja del autobús y les dice, hola, ¿cómo están? Y la gente se acerca y te abraza. Hola, mexicano. No están diciendo, me vas a robar, me vas a secuestrar. Sí. Y le pregunté a uno de ellos, ¿y por qué lo haces? ¿Por qué sin saber quién soy, por qué lo haces? Pues porque creo en mis santos. Sí. Y si ellos me protegen, no vas a hacerme daño. Eso es lo que quiero. Una visión, ¿cómo te diré? Una idea muy sólida. Reitera, por favor, la invitación a la gente para que acudan a Seca. Claro. Las puertas del Centro de Estudio de las Culturas Africanas están abiertas para que se afilien, para que tomen cursos. Pero recuerden, siempre y cuando quieran cambiar su mentalidad. Porque de lo contrario, aunque vengan, los tomen y no cambien su mentalidad, en lugar de servirles, les va a perjudicar. Va a crear un conflicto. Sí, va a crear un conflicto de emociones e intereses. Entonces las puertas de Seca están abiertas para todos aquellos que tengan esa visión futurista y que quieran ese Ubuntu para este tipo de religiones. Muy bien, Mariano, pues muchas gracias. Vamos a poner aquí en pantalla los datos de la página, del Facebook y de las redes sociales para que la gente se acerque, se comunique con ustedes y
puedan conocer más de cerca y de una forma más completa todo lo que hace el Centro de Estudio de las Culturas Africanas. Claro, gracias. Les doy las gracias a todos los que nos van a estar viendo. Y quiero que sepan que esto no podía ser posible sin el buen corazón, ojo, el buen corazón, la hermandad, la fraternidad de un señor que se llama Orlando Vergés, director de Casa del Caribe. Y otro que anda por ahí, Abelardo, mi querido doctor Abelardo, mi gran amigo, y qué decir de nuestro doctor Carlos Yoga y de todo el personal que tiene a su cargo el Casa del Caribe. Gracias, en verdad, gracias a que ustedes nos abrieron las puertas, y déjame decirte que nos otorgaron un reconocimiento que se llama la Empaca. Hace unos meses nos los otorgaron porque después de ver la trayectoria se dieron cuenta que sí podemos enarbolar estas tradiciones correctamente. Muy bien. Para nosotros en México sería como si fuese un funcionario o algún representante, alguna etnia, y lo condecoren y le den el bastón de mando. Un reconocimiento total a tu trabajo. Así es. Entonces, gracias Orlando, amigo Orlando. Aquí estás. Muchas gracias. Perfecto. Bienvenidos a SECA. SECA. Centro de Estudios de las Culturas Africanas.